19. Los filósofos suelen hablar de la voluntad como si ésta fuera la cosa más conocida del mundo, y Schopenhauer dio a entender que la voluntad era la única cosa que nos era propiamente conocida, conocida del todo y por entero, conocida sin sustracción ni añadidura. Pero a mí continúa pareciéndome que, también en este caso, Schopenhauer no hizo más que lo que suelen hacer justo los filósofos. Tomó un prejuicio popular y lo exageró. A mí la abolición me parece ante todo algo complicado, algo que solo como palabra forma una unidad. Y justo en la unidad verbal se esconde el prejuicio popular que se ha adueñado de la siempre exigua cautela de los filósofos. Seamos pues más cautos, seamos antifilosóficos. Digamos, en toda abolición hay, en primer término, una pluralidad de sentimientos, a saber, el sentimiento del estado de que nos alejamos, el sentimiento del estado a que tendemos, el sentimiento de esos mismos alejarse y tender, y además un sentimiento muscular concomitante que, por una especie de hábito, entra en juego tan pronto como realizamos una abolición, aunque no pongamos en movimiento brazos y piernas. Y así como hemos de admitir que el sentir, y desde luego un sentir múltiple, es un ingrediente de la voluntad, así debemos admitir también en segundo término el pensar. En todo acto de voluntad hay un pensamiento que manda. Y no se crea que es posible separar ese pensamiento de la abolición, como si entonces ya solo quedase voluntad. En tercer término, la voluntad no es solo un complejo de sentir y pensar, sino sobre todo, además, un afecto, y desde luego, el mencionado afecto del mando. Lo que se llama libertad de la voluntad es esencialmente el afecto de superioridad con respecto a quien tiene que obedecer. Yo soy libre, él tiene que obedecer. En toda voluntad se esconde esa conciencia, y asimismo aquella tensión de la atención, aquella mirada derecha que se fija exclusivamente en una sola cosa, aquella valoración incondicional, ahora se necesita esto y no otra cosa, aquella interna certidumbre de que se nos obedecerá, y todo lo demás que forma parte del estado propio del que manda. Un hombre que realiza una abolición es alguien que da una orden a algo que hay en él, lo cual obedece, o él cree que obedece. Pero obsérvese ahora lo más asombroso en la voluntad, esa cosa tan compleja para designar la cual no tiene el pueblo más que una sola palabra, en la medida en que, en un caso dado, nosotros somos a la vez los que mandan y los que obedecen, y además conocemos, en cuanto somos los que obedecen, los sentimientos de coacción, urgir, oprimir, resistir, mover, los cuales suelen comenzar inmediatamente después del acto de la voluntad, en la medida en que, por otro lado, nosotros tenemos el hábito de pasar por alto, de olvidar engañosamente esa dualidad gracias al concepto sintético yo, ocurre que de la abolición se ha enganchado, además, toda una cadena de conclusiones erróneas y por lo tanto de valoraciones falsas de la voluntad misma. De modo que el volente cree de buena fe que la abolición basta para la acción. Dado que en la mayoría de los casos hemos realizado una abolición únicamente cuando resultaba lícito aguardar también el efecto del mandato, es decir, la obediencia, es decir, la acción, ocurre que la apariencia se ha traducido en el sentimiento de que existe una necesidad del efecto. En suma,
El volente cree, con un elevado grado de seguridad, que voluntad y acción son de algún modo una sola cosa. Atribuye el buen resultado, la ejecución de la volición, a la voluntad misma, y con ello disfruta de un aumento de aquel sentimiento de poder que todo buen resultado lleva consigo. Libertad de la voluntad. Esta es la expresión para designar aquel complejo estado placentero del volente, el cual manda y al mismo tiempo se identifica con el ejecutor. Y disfruta también en cuanto tal el triunfo sobre las resistencias, pero dentro de sí mismo juzga que es su voluntad la que propiamente vence las resistencias. A su sentimiento placentero de ser el que manda, añade así el volente los sentimientos placenteros de los instrumentos que ejecutan, que tienen éxito, de las serviciales subvoluntades o subalmas. Nuestro cuerpo, en efecto, no es más que una estructura social de muchas almas. El efecto soy yo. Ocurre aquí lo que ocurre en toda colectividad bien estructurada y feliz, a saber, que la clase gobernante se identifica con los éxitos de la colectividad. Toda abolición consiste sencillamente en mandar y obedecer, sobre la base, como hemos dicho, de una estructura social de muchas almas. Por ello, un filósofo debería arrogarse el derecho de considerar la abolición en sí desde el ángulo de la moral, entendida la moral, desde luego, como doctrina de las relaciones de dominio en que surge el fenómeno vida.